Hola amigos, el día de hoy vamos a tener una pequeña review de la Itálica RT200. Esta moto les ofrece esta oportunidad de disfrutar de las carreteras. Iniciamos. Amigos, pues aquí tenemos la nueva RT200 de Itálica, la 2021. Es la antecesora de la RT250 por parte de Itálica. Esta es la RT200 que nos ofrece una potencia máxima de 14.7 caballos de fuerza con 7500 revoluciones por minuto. Es una motito hecho para la ciudad, pero también para un poco de carretera. Para aquellos que les gusta salir en tramos cortos de aproximadamente 50 a 100 kilómetros, esta moto es una excelente opción, ya que es bastante rendidora en combustible. Tiene un tanque de gasolina de 16 litros que nos alcanza aproximadamente para 400 kilómetros de distancia. Con ello nos presenta en esta versión de Itálica, la RT200, una caja de 5 velocidades que nos logra llegar aproximadamente a los 116 kilómetros por hora. Vamos a hacer en un momento una prueba de velocidad máxima y pues también vamos a hacer la medición de cuánto hace esta motito de 0 a 100 kilómetros por hora. En la parte de frente nos encontramos con una horquilla telescópica y en la parte trasera con un basculante monoshock regulable. Ya dependiendo si ustedes quieren ponerlo un poquito más duro, es cuestión de girar tantito el monoshock y se pone más duro o más suave. Traemos en seguridad frenos de disco delanteros. Esto es algo muy bueno para nosotros los consumidores, y por supuesto también la RT viene con freno de disco trasero ventilados. Eso nos va a ayudar para no calentar demasiado nuestras balatas. Le acompaña obviamente también unos rines de 17 pulgadas en las dos llantas que le dan un poquito más de deportividad, y nos dan la opción de ponerle una llanta un poquito más gruesa para tener mejor control en carretera. En dimensiones tenemos un largo total de 1989 milímetros, estamos hablando de 1,98 centímetros. De ancho tenemos 812 milímetros, estamos hablando de 80 centímetros también. De altura total 1,19 centímetros. La altura del asiento corresponde a 78 centímetros. Cuenta con una capacidad de carga de 150 kilogramos. La moto pesa aproximadamente 130 kilos en seco. O sea, estamos hablando que sin gasolina, que sin líquido de aceite. O sea, en seco totalmente, literal. En iluminación, amigos, nos vamos a encontrar con un frente de dos faros de halógeno. Aquí vemos los dos faritos. Estamos ahorita en baja. Aquí el buen Tabito nos va a poner la alta. Eso. Ya saben que la alta siempre lo da más en un foco que en otro para no deslumbrar los que vienen de frente. A los costados tenemos unos intermitentes y direccionales color ámbar que son de LED. Chequen este datito, son totalmente LED. Eso es algo bueno para esta moto, para la marca. Y tenemos unas diurnas en color blanco igual de LED. La verdad, esto en la noche se ve bastante bonito y le da un toque especial a esta motito. En la parte trasera, amigos, tenemos pura iluminación LED. Son puros LED que tenemos en la parte de adentro, como en los direccionales, como en el foco de stop. Bueno, amigos, pues vamos a ver el tablero que tenemos en esta moto. La verdad es un tablero bastante completo, les soy sincero. Vean nada más al momento de abrir el switch las funciones que nos presenta. Ok, nos hizo barrido de agujas. Y pues tenemos aquí obviamente lo principal, que son las revoluciones por minuto. Nos marca 12.000 revoluciones por minuto. Pues obviamente no llega hasta ahí, quizás lleguemos a los 9 o las 10 revoluciones. Tenemos de este lado los indicadores de neutral, luz alta, direccionales, izquierda y derecha. Tenemos de este lado nuestro tanque de gasolina y nos marca también las velocidades que tenemos. Esto la verdad es bastante bueno para la marca. Tenemos la velocidad en kilómetros por hora y el odómetro. Obviamente esto es un tablero bastante completo, me gusta. Ahora vamos a ver los instrumentos que tenemos aquí a nuestra mano. Pues tenemos del lado derecho nuestro cortacorriente, nuestras luces cuartos, bajas y obviamente nuestra fuente de poder. De este lado tenemos nuestra baja, alta, direccionales, claustro en la parte de abajo, y en la parte de atrás traemos una alta secundaria, que si podemos hacerle ojitos a un carrito que venga, pues con esta la hacemos, ¿no? Y aquí en la parte de arriba tenemos nuestro ahogador. Ya no lo tenemos en la parte de abajo de motor como viene, como se acostumbra, ya lo tenemos aquí en corto. En la parte de abajo tenemos esta forma deportiva, que por donde entra el aire. No tenemos aquí ningún radiador, todo es enfriado totalmente
por aire directo que entra obviamente aquí enfrente. Tenemos aquí unas entradas igual de aire para que le llegue un poquito más de frescura al motor. Tenemos el motor aquí abajito, tenemos los pasapiés. El tubo de escape, fíjense amigos, la verdad acá Itálica se las ingenió muy bien, porque a simple vista pues pareciera que fuera aluminio y no, esto es plástico. Chéquense, lo podemos mover acá. Esto no quiere decir que sea malo, no, porque pues obviamente nos está protegiendo los pies del conductor como también del pasajero con este material que está totalmente aislado del tubo de escape, que es el que sí calienta y quema, que es el que vemos acá, este que está acá. Ese sí está caliente. Entonces esto la verdad en una caída pues si se quiebra la podemos cambiar y no nos va a costar tanto como nos costaría una de aluminio. Tenemos aquí los posapiés del pasajero. Tenemos también unos cuernos en la parte de atrás para el pasajero se puede agarrar. El asiento pues no está muy variado, es una buena altura que le da buena comodidad también al pasajero y al conductor. Esta motito pues también nos trae una pequeña cajuelita, la trae obviamente en el asiento del pasajero. Aquí está amigos, pues es una pequeña cajuela. Esta cajuela es típica de todas las motos deportivas. Son unas cajuelitas chiquititas solamente para su tarjeta de circulación, algún otro papel, nada más. Siempre son así pequeñas. Y pues viene literal arriba de nuestra salpicadera. Esto que vemos aquí es prácticamente la salpicadera. Y pues esta es la cajuelita que nos ofrece esta moto. El tanque pues ya lo vimos que es un tanque pequeñito, bastante cómodo para el conductor. No nos inclina tanto la moto hacia adelante como una deportiva. Esta podemos decirle que es una semideportiva. Me voy a subir a la moto para que veamos en qué posición quedamos al momento de manejarla. Vean amigos, no nos acostamos tanto como una moto deportiva. Ya ven que en la deportiva tenemos que tirarnos un poquito hacia adelante y en esta no. O sea, esto es como que si fuera una motocicleta de calle, pero realmente sabemos que es una semideportiva, que ya podemos sacarla a la carretera y la posición es bastante cómoda, se siente bastante liviana, no se siente pesada. Ese es un punto bueno para esta moto. Bueno amigos, llegó el momento de escuchar cómo suena esta preciosura. Aquí el buen Tabito nos va a hacer favor de echarnos la mano. Aquí vamos a hacer la prueba de encendido, pues vamos a escucharla. Es nuevo en videos, por eso más. Bueno, pues ya le encendimos amigos, escuchen este sonido. Obviamente pues es monocilíndrica. Este es el sonido a ralenti. Vamos a pedirle a Tabito que lo suba a 5000 revoluciones, ¿no compa? Échale 5000. Nada más mantenido. Que quede. Suena fuerte amigos, suena fuerte. Yo creo que este tubito de escape sí hace bastante ruido. Ahora sí le vamos a pedir a Tabito que lo suba a altas revoluciones para escuchar el sonido total. Sale. ¿Sí subió todo? A ver, echamos otra vez. Listo. Bien amigos, pues ya escuchamos el sonido de esta motito. Es un motor monocilíndrico, el sonido está bastante fuerte la verdad. Aquí grabando molesta un poco el oído porque sí viene un poquito más fuerte. A esta por favor, si la llegan a comprar no le estén poniendo esos tubos de escapes que parecen bazooka y que suenan más, porque con este sonido que nos da la moto es suficiente. Se escucha bien, se escucha fuerte el motor y pues es lo que nos ofrece esta motito, la RT200 de la Itálica. Bien amigos, pues ya hemos montado la cámara en la motocicleta. Vamos a agarrar una carretera plana para ver hasta dónde nos alcanza la velocidad de esta moto. Vamos a medir el tiempo de 0 a 100 y la velocidad máxima de la moto. En el manual de la moto nos marca que aproximadamente alcanza los 112 o 115 km por hora. Vamos a ver si realmente alcanza eso o un poquito más o menos. Así que vamos a iniciar. Les aclaro, tenemos un cuarto de tanque, así que el peso es el ideal para alcanzar un poquito más de velocidad.
Pues listo amigos, ya pudieron ver ustedes la velocidad máxima de esta motocicleta. Alcanzamos los 120 kilómetros por hora con el tanque a 1/4 y con mi peso que es de 70 kilos. Así que esta moto es una buena opción para ustedes si les gusta la carretera y usarla en la ciudad para todos sus mandaditos. Esta moto no les va a calentar, no les va a dar mucha lata, así que es una buena opción. También le agradezco a Tabito que nos apoyó con la motocicleta y pues nos hizo el favor de prestarnos la. Vamos a que nos diga unas palabras, ¿no, Tabito? Pues sí, amigos, no más queda decirles que pues es una buena moto, muy económica y pues no tenemos nada más que decir, que les recomendamos mucho. Ya escucharon amigos al buen Tabito, es la primera vez que aparece en cámara, así que le da un poquito de pena, se pone nervioso, pero es normal, ¿verdad? Y obviamente amigos, antes de terminar con el video, les voy a hacer unas tomas de esta motocicleta para que se deleiten. Amigos, por favor no se olviden de compartir este video. Vamos a seguir haciendo más videos, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.